ver cuáles son las alteraciones moleculares más frecuentes de esta que se presenta en este subgrupo de pacientes, pues vemos que por mucho las alteraciones en el EGFR es la mutación que se encuentra con mayor frecuencia. Dependiendo de la población que tengamos enfrente, no me cambia. Dependiendo de la población que tengamos enfrente, tenemos incidencias, gracias. Tenemos incidencias que van desde un 10 hasta un 50%. Porque hablábamos de la incidencia de cáncer de pulmón, muy frecuente, el subtipo, la histología y la frecuencia de mutaciones en este tipo de población. O sea, hablar de EGFR en cáncer de pulmón es hablar de una población muy grande. Y un tercio de estos pacientes son pacientes que son abordables quirúrgicamente. Este tercio de los pacientes es el que nos interesa en estos minutos que tenemos. Son aquellos pacientes que van a tratamiento adyuvante. Y como sabemos, la vía del EGFR, pues es una vía de señalización, es una vía por la cual la célula tumoral tiene una proliferación bastante importante. Cuando llega el ligando a su receptor, lo que ocurre es que se homodimeriza o se heterodimeriza, causando entonces una fosforilación. Esta fosforilación desencadena una cascada de señalización que es la causante del crecimiento tumoral. Los inhibidores de tirosina quinasa, como todos sabemos acá, son moléculas, pequeñas moléculas orales, que lo que se hacen es que se unen al sitio de tirosina quinasa en este punto. Esto lo que hacen es inhibir esa fosforilación, y eso que ensayé esa palabra y me volví a confundir. Ocurre una fosforilación y es la causante entonces de esta cascada de señalización. Esta cascada de señalización hace que haya un crecimiento tumoral. Es en este nivel en donde actúan los inhibidores de tirosina quinasa. Gracias a esta investigación, pues estos medicamentos recibieron su aprobación. No cambia nuevamente. La primera aprobación de estos medicamentos pues fue en la década de los 2000, en el 2003, 2004. La FDA aprobó los TKIs de primera generación. Estamos hablando de gefitinib, estamos hablando de erlotinib. Pero lo que se veía con estos medicamentos pues era que al cabo de más o menos un año, 12, 14 meses, ocurría una resistencia a estos medicamentos. Otro punto que también se vio con estos medicamentos pues era la toxicidad. De allí que vinieron los medicamentos de segunda generación, con una toxicidad menor en comparación a los de primera. Sin embargo, se seguía viendo esa resistencia que se daba en este periodo. Medicamentos de tercera generación, dentro de ellos osimertinib, medicamentos que tienen una mayor afinidad al EGFR mutado, tienen mayor efectividad en aquellas mutaciones que causaban resistencia a los de primera generación, como son la del T790M. Y algo muy importante es la penetración al sistema nervioso central. Como todos sabemos, los pacientes que tienen mutación del EGFR son pacientes que tienen una incidencia alta de metástasis cerebral, ya sea de novo o que presentan o desarrollan a lo largo de toda la enfermedad. Y hoy hay ensayos clínicos que están llevando a cabo de cuarta generación. Y como todo lo que funciona en metastásico, pues queremos llevarlo a estadios más tempranos. Y es lo que pasó en este caso con la adjuvancia. En el 2017 se publicó uno de los primeros ensayos clínicos fase 3, viendo o buscando el rol
de la adyuvancia en este tipo de pacientes. Este es un ensayo clínico que testió gefitinib por 2 años versus quimioterapia, platino vinorelbine por 4 ciclos. Fue llevado a cabo del 2011 al 2014, habiendo cumplido su objetivo primario, sobrevida libre de enfermedad de 28 versus 18 meses, estadísticamente significativo. Ahora, acá hay un punto interesante y es el tiempo en el que recibieron el tratamiento, que fueron 2 años. Y como vemos en esta parte, pues las curvas se dividen al cabo de ese tiempo. Ese efecto se mantuvo aproximadamente por 18, 20 meses más o menos, o sea, como que confería un efecto protector. Y luego de ese tiempo esas curvas comenzaban a unirse. Pues ya va dando una idea entonces de que si exponemos al paciente un tiempo mayor, probablemente esas curvas se sigan manteniendo alejadas. A raíz de este estudio, pues se llevaron a cabo más estudios, algunos de ellos con resultados positivos, algunos de ellos con resultados negativos, hasta que llegamos al ADAURA. El ensayo clínico ADAURA fue un ensayo que testió osimertinib, un TKI de tercera generación, sabiendo que tenía mayor afinidad al EGFR mutador, o sea, no tenía efecto sobre el EGFR wild type, pues esto hizo que la toxicidad fuera menor. Tenía efectividad, cosa que no tenían los TKIs de primera ni de segunda, efectividad contra la mutación del T790M y la penetración al sistema nervioso central, que como vimos es un sitio de recaída frecuente en este tipo de pacientes, pues estaba presente. De allí que fue testeado en el ensayo clínico ADAURA en noviembre del 2015 a febrero del 19, fue llevado a cabo este ensayo clínico fase 3, aleatorizado, doble ciego, en el que se incluyeron pacientes completamente resecados que tuvieran un EGFR mutado. Estadios 1B a estadios 3. Fueron aleatorizados a una relación de 1:1 a la dosis que ya todos conocemos, que son 80 miligramos al día por 3 años, versus placebo. Y con esta siguiente voy a poner acá a prueba su agudeza visual. Mentira, aquí lo único que quiero que vean es el estadio clínico 1B, que fueron incluidos un 30% de pacientes. ¿Y quiénes recibieron quimioterapia? Quienes no recibieron quimioterapia. Los que no recibieron fueron un 40% de los pacientes. Este ensayo clínico permitía el ingreso de pacientes que hubiesen o no recibido quimioterapia. Probablemente este 40% tenga que ver con este estadio 1B. ¿Cuáles fueron los resultados de este ensayo clínico? Acá son 3 cosas bastante interesantes. La primera, que fue el objetivo primario, que fue la sobrevida libre de enfermedad. Lo segundo, que fue el análisis de subgrupo. Y lo tercero, fue el tema de qué pasaba con el cerebro, qué pasaba con las metástasis cerebrales. Pues este ensayo clínico cumplió sus objetivos primarios. Y vean esas curvas ustedes, son curvas que uno quisiera ver en todos los ensayos clínicos de oncología, ¿verdad? Una separación y una separación desde muy temprano. Y al cabo de 36, 42 meses, son curvas que todavía siguen separándose. Algo muy llamativo, con un hazard ratio de 0.20. O sea, una disminución del 80% del riesgo de recaída. ¿Qué pasó en análisis de subgrupos? En análisis de subgrupo vemos que independientemente del estadio, independientemente de si hubiese recibido o no quimioterapia, el medicamento fue eficaz.
Y esta otra curva también es muy llamativa. Casi el 100% de los pacientes libres de metástasis cerebral al cabo de 42 meses, un hazard ratio de 0.18, ¿verdad? En base a este ensayo clínico, pues la FDA otorgó la aprobación de osimertinib como tratamiento adyuvante en cáncer de pulmón de células no pequeñas, EGFR mutado. Pero bueno, ya casi para terminar, siempre queremos más, y ese más es sobrevida global. ¿Hubo impacto en sobrevida global? Pues en este ensayo clínico estamos viendo este análisis final de sobrevida global. ¿Qué fue lo que se encontró en este ensayo clínico? Que osimertinib mejoró la sobrevida global. 85% de los pacientes estaban vivos a 5 años versus 73%. ¿Y qué pasó con aquellos pacientes que recibieron quimioterapia? Lo mismo. Fue igual de efectivo en aquellos que lo recibieron versus los que no lo recibieron. Y para finalizar, vemos cómo ha sido la evolución, cómo ha sido la mejoría en sobrevida de estos pacientes. Este hazard ratio de 0.84 corresponde a los pacientes que recibieron quimioterapia, población no seleccionada, mutado o no mutado, 0.84. Este hazard ratio corresponde a los pacientes que recibieron TKIs de primera generación. Ya hubo una disminución del riesgo de recaída, pero este es con el TKI de tercera generación, con osimertinib. Una reducción del riesgo de recaída de un 83% y está impactando también en sobrevida. Un hazard ratio de 49, una reducción del riesgo de muerte del 50%, 51%. Y con esto termino mi ponencia. Muchísimas gracias.